Bien, hoy vamos a ver el tema de lo que son las funciones polinómicas. Vamos a acomodar el puntero láser para tenerlo a la mano. Parte teórica y algunos ejercicios, por supuesto. Tipos de funciones, una pequeña introducción. Bueno, hay que leer un poco esto. Total que hoy en día nosotros trabajaremos dentro de nuestro taller con lo que se llaman funciones elementales, perfectamente conocidas, y que están distribuidas en tres categorías: funciones algebraicas, como las polinómicas radicales y racionales; funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y las inversas; y las funciones exponenciales y logarítmicas. Seguimos. Funciones elementales, tres funciones, ya lo habíamos mencionado antes. Y veamos un poco lo que son las funciones algebraicas. ¿Okay? Se llama función algebraica aquella que puede expresarse mediante un número finito de sumas, diferencias, productos, cocientes, potencias y raíces. Aquí tenemos f de x, una función algebraica, ¿verdad? Que no es más que la suma, resta, resta, suma, suma, etc. Un polinomio que puede ser de 3, 4, 6 sumando, los que sean, pero cada uno de los monomios que conforman el polinomio es lo interesante, porque puede ser aquí, en el caso de este primer monomio, ¿verdad? Una función racional, aquí tenemos una función potencia de grado 2, aquí tenemos una función logarítmica, aquí tenemos una función trigonométrica y por acá tenemos una función exponencial, y para ustedes contar cualquier cantidad de tipos de monomios que pudieran. Eso será el ABC de nuestro trabajo en lo sucesivo. Seguimos. Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, lo que se llama la función polinómica de la forma. Aquí tienen una, ¿verdad? Ya con el rigor matemático, expresada con el rigor matemático. Una función f de x donde la variable es la variable x, que aparece en cada uno de los términos, salvo en el último término, porque es el término constante a sub 0. ¿Cuál es el grado más importante de la variable x? N, porque acá es n-1, n-2, etcétera, etcétera, hasta que llega a x, n igual a 3, 2, 1 y 0. Los coeficientes, bueno, a su n, a su n-1, a su n-2, etcétera, etcétera, hasta a su 2, a su 3, a su 2, a su 1 y a su 0. Estos son, de manera, digamos, general, la forma de expresar una función polinómica, donde n es un entero positivo conocido como grado de la función en el que está en la parte superior. ¿Okay? Grado de la función polinómica, y los números a sub 0, a sub 1, a sub n son las constantes o los coeficientes del polinomio. Bien, el coeficiente dominante, pues en este caso a sub n, y el término constante a sub 0. Bueno, eso lo saben ustedes. Todo esto dentro del campo de los reales, que van desde menos infinito a más infinito. Seguimos. Funciones polinómicas. Seguimos con el cuento de las funciones polinómicas. En orden ascendente de grado podemos identificarlas de la siguiente forma: funciones de grado 0, funciones polinómicas de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, etcétera, etcétera, que llamaremos esta función de grado 0, función constante; función de grado 1, la línea recta; de grado 2, las cuadráticas; de grado 3, las cúbicas, y que pudiera seguir incrementándose, de grado 4, de grado 5, etcétera, etcétera. Bien, y aquí tenemos gráficas de ejemplo de esas funciones. Aquí tenemos una función constante, f de x igual a a. ¿Okay? A, el valor que está aquí en el eje de las ordenadas, a, y entonces ella, para todo valor de x, y vale a. Por eso es una recta paralela al eje de las x, por encima a una distancia a. Aquí tenemos la gráfica de una función lineal, esta que está aquí, de la forma ax más b. Aquí tenemos la gráfica de una función cuadrática de la forma ax2 más bx más c. Y aquí tenemos la de una función cúbica, aquí en la parte inferior derecha, de la forma ax3 más bx2 más cx más d. Esta es la forma.
de la curva. Trabajaremos con eso de manera fehaciente. Curvas racionales. Del mismo modo que un número racional puede escribirse como el coeficiente de dos enteros, por ejemplo, un número racional 5 tercios, por ejemplo, es un número racional. ¿Okay? Una función racional puede expresarse como el cociente de dos polinomios. Aquí tienen polinomio P y polinomio Q. Entonces aquí está el cociente de los polinomios P de X y Q de X. Siempre, por supuesto, que Q de X sea diferente de 0 y que las funciones estén definidas. Función raíz. Sean dos funciones f y g. Aquí tienes la función f de x, que es raíz de x, expresada utilizando el radical o en esta forma exponencial, donde el exponente es un número menor que 1. Y acá tenemos la función g de x, que es igual a raíz cúbica de x menos 6, expresada también de la otra forma. Son ejemplos de funciones radicales que ya veremos con más detalle. Bueno, y esto continúa para un próximo video.